Por lo regular, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida, el Señor nos da grandes victorias. ¿Cierto? Grandes victorias, grandes. Lo acabamos de oír con Franco, ¿no? Es una gran victoria, es una gran bendición. Y hablamos de lo físico y es impactante, ¿no? La recuperación de Moni o cómo el Señor libró de la muerte a este par que ya se querían adelantar y que tuvieran tanta suerte, ¿verdad? El Señor dijo, no, todavía tengo cosas que quiero hacer por medio de ustedes, pero no nada más hablamos de las cosas físicas. Hay un montón de cosas espirituales que ocurren en nuestra vida, durante nuestra vida, que son grandes victorias. Vencer una adicción. Algún cambio de hábitos que el Señor haga en tu vida. Es una gran victoria. ¿Cierto? ¿No? Si antes no tenías control para cierta cosa y ahora el Señor te guió y te mostró y tienes control y te dio el Señor, qué bendición. Son grandes victorias. Y las grandes victorias de nuestra vida espirituales no pasan todos los días. A veces en 40 años puede haber una grande, una o dos, ¿no? Tenés 40 o 50 años. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de David con Goliat? David con Goliat, ¿se acuerdan? Un momento sublime en la vida de David. Sublime, que marcó su vida para siempre. A partir de ese día su vida fue otra, completamente. Vamos a leer ese pasaje ahí en 1 Samuel, solo para deleitarnos con la escritura, para ponerle Biblia a la cosa, porque sin la palabra no tiene chiste, ¿no? Entonces fíjate cómo dice 1 Samuel 17:41. 1 Samuel 17:41 dice, y el filisteo venía andando, tú puedes leer el contexto en tu casa, ¿no? Venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Estaba carita el niño, ¿no? Y dijo el filisteo a David, fíjate lo que le dice el Goliat a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Qué efecto tendrían esas maldiciones de los dioses paganos sobre David? Ninguno, ninguno, porque esos dioses no existen, son, ¿no? Por ahí de paso, como comentario, ¿no? Luego la gente cree mucho que me hicieron un trabajito y que no sé qué. Por favor. Bueno, y dijo el filisteo a David, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente, en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto,
huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguida tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Etcétera, 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 etcétera. Tú puedes leer el resto de la historia, fascinante, impresionante. Una gran victoria que Dios le dio a David y a Israel en esta ocasión. Muy impactante, muy impresionante. Aquí está lleno de principios, está lleno de cosas deliciosas para meditar y para escudriñar y para rumiar, y te lo recomiendo. No sé si tú seas de ese hábito, de esa práctica, de leer la escritura y detenerte y luego pensarla, meditarla, repasarla, rumiarla, analizarla, ¿no? O leen la Biblia como si fuera una revista, un periódico. A la Biblia hay que dejar que entren las cosas. Aquí está lleno de cosas increíbles. ¿Sí las viste, no? ¿Sí las viste? ¿No? Como este principio. Yo no sé si David había ido a algún instituto teológico o algo importante, porque él tenía clarísimo que Dios no salva con lanza y con espada, sino con su espíritu, ¿no? Con su poder, que no depende de lo físico el Señor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, ese fue un caso y una gran victoria. De estas no hubo muchas en la vida de David, tal vez sí hubo otras diferentes, y David fue alguien que tuvo muchas victorias, según lo relata la escritura, pero esta creo que fue de las principales. Una gran victoria de Dios. Daniel en el foso de los leones. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso? Salir vivo de una prueba como esa. Y luego ver lo que les pasó a los que echaron en su lugar al foso. Leámoslo. Daniel capítulo 6, verso 16. ¿Sí estás de acuerdo que leamos la Biblia? ¿No te importa? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Tú puedes leer el contexto en tu casa. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. O sea, no prendió su equipo de sonido ese día, ¿no? Estaba agüitado, estaba triste y se le fue el sueño, le dio insomnio. ¿Alguien se le ha ido el sueño por aquí alguna vez? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué impresionante hubiera sido para el rey que no hubiera respuesta, ¿no? Y que dijeran: a ver, abran el pozo, y pues mira, ahí están las sobrinas, porque los leones se dieron su atracón. Pudo haber sucedido, ¿cierto? Pero qué impresionante esta historia. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en sus artes mágicas, porque hipnotizó a los leones. ¿No, verdad? ¿En quién confió Daniel? En el Señor. ¿Será confiable Dios en una situación tan extrema como esta? Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel,
que ya estaban celebrando, que ya por fin se habían deshecho de este cuate, ¿no? Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿A quién? A todo el mundo conocido que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y tú puedes leer el resto en tu casa. Qué impresionante impacto tuvo esto en la vida de un rey del imperio como este, ¿no? De los medo-persas, que se convirtió. Estas son evidencias de un hombre que tiene la luz y conoce a Dios, ¿no? Y dice, yo tengo que decirle a todo el mundo conocido que tienen que temer a Dios. ¡Ja! ¿Qué evento en la vida de Daniel, ¿no? Lo que pudo haber sido una de las principales causas de estrés y morirte de la angustia de que te van a echar al foso de los leones, resultó ser una cosa increíble, una gran victoria. Termino en tercer lugar aquí de los ejemplos de grandes victorias con José. José, hay muchos, podríamos hablar de muchísimos personajes de la Biblia, pero José es uno que me llama mucho la atención. Víctima de la maldad de sus hermanos. Siendo muy chamaquito todavía lo vendieron. Lo vendieron. Y se lo entregaron y se lo llevaron unos transeúntes que iban por ahí, comerciantes que iban camino. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo crees? A un niño chiquito, un adolescente, un jovencito, de entregarlo a manos de desconocidos que quién sabe qué le iban a hacer. ¿Cómo fue? Llegaron y lo vendieron allá. Qué horror de evento. Pero luego la mujer del jefe pone sus ojos en él y quiere con él y él sale corriendo, y a causa de haber salido corriendo, bote, lo meten a la cárcel. Más de algún cristiano le hubiera dicho, no, pues te la hubieras apaciguado a la doña para que no te metieran al bote, compadre. Le costó la cárcel. Y después de 2 años, más de 2 años de estar preso, ahora, yo a veces lo he pensado, y Iván ha ido a la cárcel, yo también he ido a la cárcel a predicar. Esa es una cosa, bueno, además he estado una vez en la cárcel, no a predicar, sino por malandrín. Qué cosa más horrenda ser privado de tu libertad y no poder ir a ningún lado donde tú quieres y hacer lo que quieras, o sea, estar encerrado. Y me imagino a la gente que está años ahí. Qué horror. A los 2 años, de repente, de la nada, Dios interviene, encierran a otros, este cuate los conoce allá adentro, el panadero y el copero y no sé qué, y cuando voltea la cara, es el segundo de a bordo del imperio. O sea, ¿cómo crees? ¿De dónde? ¿Cómo? Estaba preso. Pero Dios le da una gran victoria y lo levanta y lo pone y lo libera. Y imagínate la vida que tuvo después. La puedes leer. Ahí está. Una vida más allá de magnate. Mucho más allá que de magnate, ¿no? Era casi era faraón, ¿no? Faraón descansaba en él todos sus asuntos, no se ocupaba de nada más que en disfrutar su vida. ¿Y quién hacía todo? José. Él administraba, él coordinaba, él vendía, él tenía el personal, aprendió la lengua de ellos, se vestía como ellos, y se cuenta que era un egipcio. Cuando sus hermanos se vuelven a encontrar con él, no lo reconocen. ¿Te imaginas?
grandísimas victorias que el Señor ha hecho en la vida de muchos ahí en las Escrituras y en nuestras vidas, como nuestra conversión. Y más allá de ser un concepto, quiero que entiendas, creo que debemos entender, y yo me uno, que la victoria más grande de tu vida es tu conversión. Jamás va a haber otra victoria que se compare con esa. La que me digas, no, es que yo era adicto, ¿verdad? Me convertí a Cristo, pero realmente la victoria grande fue cuando dejé la droga. No. Dejar la droga, qué bueno, hay que dejar la droga, por supuesto. Pero la conversión en sí es la victoria más grande de tu vida. Y no nada más de la tuya, del Señor Jesucristo. Porque para eso murió Él. Y cada vez que una persona se convierte, su sacrificio perfecto, completo y suficiente se hace bueno para un ser humano más. Si para eso murió, qué maravilla que de repente haya otra persona y otra persona y otra persona para la cual ese sacrificio es bueno, valió la pena. No hay victoria mayor que esa. Tienes que ubicarla, tienes que entenderla. Qué bueno todas las demás, como dije al principio, perdonaste, wow, lograste perdonar a la suegra malvada, ¿no? O a quien sea que hayas perdonado. Perdonaste, wow, qué cosa, es una victoria de fuegos artificiales. ¿Sí o no? Es una cosa grande. Perdonar a tus papás o perdonar a tus hermanos que te vendieron a Egipto, digo, porque te hicieron la vida de cuadritos, ¿no? De tantos años, o te abusaron sexualmente de ti, o lo que me digas, perdonar. Es un victorio, no. Pero es más grande tu conversión. Es más grande tu salvación. Cuando tú naciste de nuevo, cuando fuiste trasladado de un reino a otro, cuando fuiste salvado por Dios, y ahora tienes vida eterna y antes no la tenías, eso es una victoria grande. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de estas cosas, estamos siempre hablando de esas grandes victorias en las que solo pudo haberse dado con la intervención de Dios. Porque si es algo que tú pudiste haber logrado en la carne sin la ayuda de Dios, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Los inconversos hacen cosas increíbles, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí estás conmigo ahí? ¿Sí? Tener un cuerpazo, pues eso no tiene chiste. Ninguno. Todos los impíos pueden tener el cuerpo que quieran. Se disciplinan, comen y cuidan y el nutriente y el quién sabe qué y el ejercicio y la rutina y se levantan y están ahí, trabajan y cuerpazo. Bueno, otras van con el cirujano plástico, pero eso no tiene chiste. Ese es el atajo, ¿verdad? Pero, cuando hablamos de estas victorias que estamos mencionando acá, estamos hablando de aquellas en donde el Señor Jesucristo intervino en tu vida, como tu conversión. Somos convertidos porque el Señor se apiadó de nosotros, porque el Señor decidió salvarnos, porque el Señor nos buscó y nos llamó y nos rescató y nos transformó y toda la gloria es solo para Él. No hay ningún mérito en ninguno de nosotros, ¿no? Ni aún el gran Iván. O sea, ni aún Iván. ¿Sí estás de acuerdo? O sea, todos hemos pasado por la misma línea de que no podíamos ser salvos de ninguna manera. Fuimos salvos por la gracia de Dios. ¿Sí estás de acuerdo? Por la acción de Dios, por la intervención de Dios. Y grandes victorias posteriores por la intervención de Dios. Las sanidades o las victorias espirituales o emocionales o lo que me digas es por la intervención del Señor.
Si el Señor no actúa y no interviene, no hay tal. Por eso insistimos tanto en que hay que orar. Porque requerimos que el Señor intervenga en la vida y arregle la cosa. ¿Sí estamos, no? En la mayoría, fíjate bien, en la mayoría de las grandes y enormes victorias, nuestra reacción es gratitud. Debiera ser en el 100% de los casos. ¿Sí? Victoria que te dio el Señor, respuesta tuya, gratitud. Gratitud. Pero normalmente cuando estamos tan agradecidos por victorias tan contundentes en nuestra vida, normalmente hacemos grandes votos y grandes determinaciones. Y nos resolvemos y decimos, híjole Señor, gracias, qué lindo tú, te voy a servir. Te prometo que ahora sí, ya no voy a fumar. Ya no voy a decir mentiras, Señor. De veras, ya no me voy a enojar. Porque estoy agradecido, porque qué lindo tú. ¿Sí o no? Y hacemos votos y determinamos cosas y nos comprometemos. Y realmente tenemos un verdadero deseo de andar con el Señor, de agradar al Señor, de amar al Señor, de vivir agradecidos todos los días. Normalmente así es. Pero luego se nos olvida. Y no nada más se nos olvida, sino que corremos el riesgo de hacer locuras después de haber vivido aquellas grandes victorias que nos movieron a grandes determinaciones. Voy a servir al Señor, voy a amar al Señor, voy a andar con el Señor. Ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia y sí le voy a predicar a todos, a mi familia, y sí vas a ver. Y luego se nos olvida. Y luego hacemos tonterías. Y luego cuando el Señor nos jala la oreja y nos reprende, nos recuerda y nos dice, oye, ¿qué pasó? Nos enojamos. Y nos enojamos no necesariamente contra el Señor, sino contra el instrumentito este barato que el Señor está usando para reconvenirme, que me cae gordo y no quiero oírlo. No lo soporto. Este Pedrito, ¿verdad? No nos gusta. Esto que te estoy describiendo lo vemos como una constante en el Antiguo Testamento en el caso de la nación de Israel. El Señor dándoles grandes, pero grandísimas victorias, impactantes, el pueblo volviéndose a Dios diciendo, ahora sí Señor, te prometemos que de veras, y luego se les olvida, y luego la locura, y luego viene el Señor y trae al profeta y le dice, a ver, ¿qué pasó? ¿No que habíamos quedado? Mátenlo infeliz, desgraciado, y encarcélenlo, y contra el chalán. Es un patrón. Es un patrón que se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Te acuerdas de la predicación anterior que hablábamos del rey Asa? ¿Sí? ¿Alguien no se quedó dormido ese día? El rey Asa, un rey increíble, ¿no? Dice la escritura, con un corazón para el Señor y una cosa. Pero le pasó esto mismo. Le pasó exactamente esto. Asa es un tipo del creyente que empieza bien, continúa mejor y acaba mal. Tristemente es tipo de esta clase de creyentes. Nunca tan mal como Salomón. No, porque Salomón, mi respeto, ¿no? Porque él sí acabó muy mal. Pésimamente mal. Ahora, el antecedente aquí con este Asa es que de repente, y lo leímos la semana pasada, tuvo una gran victoria de estas como las que acabamos de hablar y de describir. El rey Asa era rey, se ve la necesidad de enfrentar a un ejército de más de 1,000,000 de soldados. ¿Quién puede ganarle a un ejército de ese tamaño?
¿Te imaginas? 1,000,000. Y al Señor le da una victoria impresionante. La leímos la vez pasada, vamos a volverla a leer en 2 de Crónicas 14. 2 de Crónicas 14. Versículo 9. 2 de Crónicas capítulo 14, verso 9 dice: y salió contra ellos Sera, etíope. ¿De dónde son los etíopes? Con un ejército, Sancho Panza, de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos. Subraya esa palabra. Ayúdanos, oh Dios nuestro. ¿Por qué? Porque en ti nos apoyamos. Y esa parte sí, subrayala. En ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y tú puedes leer luego la historia y luego la historia correlacionada en Reyes, ¿verdad? Dijimos. Tú puedes leerlo y deleitarte con estas historias y con estas victorias. Pero esta fue una victoria que ya leímos que la vez pasada los movió a hacer un voto para buscar a Dios, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de que hablábamos de buscar a Dios? ¿Sí? ¿Mande? Sí, o cuello, o copelas o cuello. Si no, el que no busque a Dios, muerte. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Estaban todos? Nada más Daniel se durmió. Se apoyaron en el Señor. Se apoyaron en el Señor y el Señor les dio una gran victoria. Y así oró y así le dijo: el Señor, nos recargamos en ti. Pero entonces, a la vuelta, capítulo 16, 2 páginas adelante, 2 de Crónicas 16, versículo 1, tenemos esta otra parte de la historia. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel. ¿Se acuerdan el reino dividido? Israel se dividió en dos cuando Roboam, el hijo de Salomón, no supo manejar la cosa, ¿se acuerdan? Y Dios le dio a Jeroboam todo Israel, 10 tribus, y las otras 2 tribus se quedaron con los reyes de Judá. Eran los levitas y la tribu de Judá, que estaban ahí sirviendo en Jerusalén, etcétera, ¿no? Entonces dice que Asa, rey de Israel, es decir, el rey de las 10 tribus, ¿qué podría compararse este rey de Israel contra el rey de los etíopes? Pues en tamaño, para nada, ¿no? Este era un rey chiquito, digámoslo así. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó a Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió esos tesoros, obviamente, a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Sí ven lo que está pasando? En lugar de salir a enfrentar al rey de Israel, pide ayuda al rey de Siria. Los sirios eran enemigos de Israel, pero va con ellos y le lleva, lo compra con dinerito y le lleva dinero. ¿Y de dónde lo sacó? Del dinero de Dios. Ay, Señor. Versículo 4: y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó
a Jeba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el rey de Siria, el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Porque eran enemigos también. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Lo acabamos de leer. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y entonces Asa se volvió al Señor con gran arrepentimiento y le pidió perdón y besó y abrazó al vidente Hanani por haber sido instrumento del Señor y haberle hablado de parte del Señor. Para nada, ¿verdad? ¿Qué hizo Asa? Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y posteros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Una de las costumbres más ridículas, y bueno, quisiera decir una palabra, pero no la voy a decir, luego me regaña Iván. No, pero pues muy tonto echarle a un ataúd cosas de valor, ¿no? Es una costumbre de los pueblos y Babilonia y Egipto y todas las culturas, ¿no? La embalsamado, los aztecas y todo, claro, es una costumbre del mundo y del mundo espiritual. Tiene otras connotaciones a las que no nos vamos a meter, pero el punto es que este hombre había hecho un juramento y había hecho juramentar al pueblo que el que no buscara al Señor muriera. ¿Y qué pasó? No lo hizo y murió. Se le aplicó el mismo voto que él había hecho, muy orgulloso, dijo: el que no, que se muera, y que se muere. Porque no buscó al Señor, buscó primero al inconverso, en quien se apoyó, y luego a los médicos en vez de al Señor. No se apoyó en el Señor. Utilizó el dinero de Dios para fines personales, para comprar el favor o los favores de los enemigos de Dios. Híjole, hay que tener mucho cuidado con el dinero de Dios. No es mío, es de Dios. ¿O de quién es? Es que Dios no necesita nuestro dinero, ni un peso. Dios no necesita ni un peso de nosotros, pero es suyo. Es suyo. ¿En qué lo empleé? De su boleto. Pero agarrar el dinero de Dios para comprar favores de un inconverso, para que le diera protección militar, cuando venía de una victoria despampanante, de victoria militar, equivale a lo que los cristianos hacen de agarrar el dinero de Dios y ir a pagarle al psicólogo y al psiquiatra y al coach. Y no voy a satanizar esa parte, no voy a satanizar eso, pero es una ridiculez.
Oye, por qué no traes tus diezmos? No, es que me está costando una lana la terapia. Ah, síguele, échale. Al cabo que, al cabo es de Dios el dinero. Porque yo entiendo, por lo que leo en las escrituras, no sé tú qué entiendas, que el 10% no es de Dios. El 100% es de Dios. Entonces debo tener cuidado con qué uso el dinero que me da Dios. Pero luego se enfureció contra el varón de Dios y lo encarceló. Fíjate que la Biblia no dice nada acerca de si este cuate se murió ahí en la cárcel. Si algún día lo liberaron. Probablemente no. No dice nada. Imagínate. Se enojó tanto, se encolerizó, dice acá, tan grandemente contra el instrumento que Dios está usando para reconvenirlo, que tal vez, imagínate. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Nos enojamos. Nos enojamos muchas veces contra aquellas gentes que nos jalan la oreja y que nos reconvienen. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces voy a concluir aquí. En conclusión, lecciones para aprender de acá. Número 1, mantenernos firmes hasta el final. Dice 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Vas a servir al Señor? Sírvelo. ¿Le vas a dar para adelante con Dios? Dale para adelante. No te eches para atrás. No es buena idea. No es buena idea. Firme hasta el final. Empezar bien, caminar bien y acabar bien. ¿Qué les parecería? Sería padre, ¿no? Número 2, apoyarnos siempre en el Señor. Primero, no estoy en contra de ir a ver a un médico. No estoy en contra, ni la Biblia tampoco, del beneficio que puede traer a nuestra salud la medicina o la ciencia. Eso no está en la Biblia. Pero ¿en quién confiamos? Donde a veces le regamos es que ponemos nuestra confianza en el médico, o en la medicina, o en el tratamiento. Y como hijos de Dios, no va. Necesitamos siempre apoyarnos en el Señor. Mira, chequé el hebreo de esta palabra, se apoyaron en el Señor, apoyarse. Es el hebreo sahanán, o algo así, yo no sé pronunciar hebreo, que se traduce como respaldarse, sostenerse o descansar, además de apoyarse. Es como cuando te apoyas para descansar, ¿no? ¿Sí estás? ¿Sí sabes? Te recargas en algo para descansar tantito, lo has hecho, te sientas tantito porque estabas muy cansado de estar parado y te sientas, ¿no? De eso estamos hablando, de descansar, de respaldarte, de sostenerte. Siempre. ¿Sí? Para librar todas nuestras batallas, siempre hay que ir primero con el primero. Insisto, no estoy satanizando, estoy diciendo que es pecado ir a ver al médico, o ir con el psicólogo, o ir con... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que primero debemos confiar en el Señor, y a veces eso es suficiente, ¿no? A veces no. A veces sí hay que ir a que le metan a uno el cuchillo ahí, y que le hablan y que le arreglen el asunto. Bueno, pues está bien, pero nuestra confianza debe estar en Él. Muchas veces incluso nos aflige la parte financiera, tanto para la cuestión médica como para todo lo demás. Confiemos en Él. El Señor es digno de confianza, ¿no? ¿O no podrá? Nos lo ha demostrado una vez y otra vez y otra vez, y una victoria y otra victoria, y grandes bendiciones que nos ha dado, grandes bendiciones que no se nos olviden, ¿no? Tercer lugar,
buscarlo a Él, no nada más apoyarnos, sino buscarlo a Él. De eso hablamos la semana pasada, aunque sea de madrugada. ¿Se acuerdan de las madrugaditas? Aunque sea de madrugada, no importa. Sí, pero me gusta molestarlos. Pero digo, aunque sea de madrugada, ¿no? Principalmente es el mejor momento, pero si no, no importa, búscalo. Busca al Señor y apóyate en Él. Y en último lugar, tener mucho cuidado con el manejo del dinero. Tener mucho cuidado. El amor al dinero, dice la Escritura, es la raíz de todos los males. ¿De cuántos? De todos. A veces el dinero y lo material nos mueven de tal forma que nos deshacen la vida. Somos capaces de pelearnos con nuestros seres amados por cuestiones de dinero. ¿Tú crees? Por cuestiones materiales, por el carro, entre hermanos, entre hermanitos, por la bicicleta, ¿no? Tenemos ese problema. Somos capaces de ir y agarrarlo de las greñas al primito para quitarle el juguetito con el que está jugando. ¿Sí o no? Lo material a veces nos ciega. Entonces, pongamos en su lugar, tengamos mucho cuidado con el manejo que hacemos de los recursos que el Señor nos da. Y no nada más el dinero, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, todo lo que nos da el Señor. Somos administradores de todas las bendiciones que tenemos, ¿no? Algunos tenemos hijos, otros todavía no, pero algunos tenemos hijos e hijas. Son parte de los regalos de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí o no, Enrique? Estás muy callado. Pero bueno, lo más impresionante, y con esto el versículo termino, es 16:9, ahí donde estamos. Es este versículo que es una joya y que es una bomba. Ahí donde estábamos en Crónicas, Segunda de Crónicas 16:19. 16:9. Yo anhelo y quiero tener un corazón como el que aquí dice. Y con eso quiero que te quedes. Los ojos de Jehová, los ojos de Dios, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Algún rincón que se le escape? ¿Algún huequito ahí atrás de un árbol o debajo de una piedra que Él no pueda ver? Toda la tierra, todo el planeta, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Yo quiero tener un corazón así para el Señor. Y hay muchas evidencias. Si tú estudias todos estos casos, a David, a José, a Daniel, a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Y te acuerdas de Abraham, y te acuerdas de Moisés, y te acuerdas de Josué, y te acuerdas de, y ahí está Gedeón, y ahí está toda la lista de grandes varones de Dios, el mismo Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas Elías y Eliseo. O sea, todos los varones de Dios, toda la gente de Dios, todos tienen un rasgo que nos permite ver por qué Dios mostró su poder a favor de ellos. Es decir, tener un corazón perfecto para con el Señor es amplísimo. Y en cada caso y de cada historia podemos sacar aquellos rasgos que nos permiten ver cómo tenía ese corazón para Dios. Por ejemplo, José tuvo ese corazón de no pecar contra Dios y dejó escapar la oportunidad de la carne fantástica, ¿no? Bueno, no sabemos si la mujer estaba tan fantástica o no, quién sabe, pero pues ahí estaba, como dice aquel dicho, a quien le dan pan que llore, ¿no? Y él dijo, no voy a pecar contra Dios y contra mi amo. Ese es un corazón, eso te habla de un corazón. Moisés tuvo rasgos, Abraham rasgos, y así todos, y los reyes de Israel. Y como digo, hay
Y en cada historia vas a poder descubrir esos rasgos que te muestran algo de su corazón de esta persona, por lo cual Dios mostró su poder de manera tan potente en su vida. ¿Sí estás? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Pedir que Dios muestre su poder? No. Tener un corazón que lo ama, que lo honra, que lo sigue, que lo sirve, que le agradece, que lo pone primero. ¿Estás? ¿Sí estás de acuerdo? Vamos a orar. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo, Señor.